gobierno de Colombia rechazó tajantemente declaraciones de Maduro contra Duque. El gobierno colombiano rechazó este jueves tajantemente las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, contra su homólogo colombiano, Iván Duque, en las que lo tilda de diablo que encabeza un gobierno peligroso. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, rechaza tajantemente las declaraciones hechas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las que insulta y denigra de Colombia, del gobierno y del señor presidente, manifestó la Cancillería en un comunicado, reseñó EFE. Maduro dijo este jueves en Caracas que Duque tiene cara de angelito pero es un diablo que odia a Venezuela y está conspirando diariamente contra ese país y contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FARC. De igual forma, el mandatario venezolano calificó a Colombia como un gobierno peligroso porque mezcla el odio con inexperiencia y aseguró que funciona como satélite del imperialismo, en alusión a la Casa Blanca. Ante esto, la Cancillería colombiana consideró las declaraciones como una ofensa a la dignidad de Duque, del gobierno y del pueblo colombiano, por lo que exige respeto por parte de la administración de Venezuela. Nuestro país, así como muchos otros de la región y del mundo, seguirá insistiendo en que Venezuela recupere más temprano que tarde la senda democrática y su población pueda acceder a la plena garantía de sus derechos políticos, económicos y sociales, agregó la información. De las ofensas por parte de Maduro también han sido víctimas los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Venezolanos podrán ingresar a Perú sin pasaporte por decisión judicial. La justicia peruana dejó sin efecto este viernes la decisión del gobierno de exigir pasaporte a los migrantes venezolanos que llegan al país, informó el Poder Judicial. Déjese sin efecto la resolución de Superintendencia de Migraciones en el que dispone que desde el 25 de agosto se deberá exigir la presentación de pasaporte vigente a las personas de nacionalidad venezolana para efectos del control migratorio de ingreso al territorio, indica una resolución del Poder Judicial. La Corte Superior de Justicia de Lima admitió un habeas corpus presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por haberse vulnerado el derecho constitucional al libre tránsito de migrantes venezolanos, que podrán seguir ingresando al país solo con cédula. El tribunal también dio un plazo de 30 días a las autoridades para elaborar un plan nacional estratégico que regule la movilidad migratoria de ciudadanos de ese país. La resolución pide garantizar los derechos fundamentales de los inmigrantes venezolanos, sin transgredir los derechos constitucionales de los ciudadanos peruanos que se vieran afectados por el flujo migratorio, indica el documento judicial. Óscar Pérez, de la ONG Unión Venezolana, dijo a la radio RPP que la noticia la toman con mucha cautela porque respetan las decisiones del Estado peruano. El ingreso diario a Perú de migrantes venezolanos descendió en septiembre a casi un tercio desde que Lima comenzó a exigirles pasaporte el 25 de agosto, según la Superintendencia de Migraciones. El superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla, explicó que en Perú hay actualmente unos 456.000 venezolanos, una décima parte de los cuales son menores de 15 años. La imposición del requisito del pasaporte, y la fijación de un plazo hasta el 31 de octubre para solicitar el permiso temporal de permanencia, han contribuido a reducir el ingreso diario de venezolanos, explicó el funcionario. Según la ONU, unos 2,6 millones de venezolanos viven en el exterior, de los cuales 1,9 millones han emigrado desde 2015 en medio de una grave escasez de medicinas y alimentos, y una hiperinflación que pulveriza los salarios. Sin embargo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegura que solo unos 600.000 venezolanos salieron del país en los últimos 2 años, y que más de 90% están arrepentidos y desean regresar. Partido Primero Justicia denuncia desaparición forzada del concejal Fernando Albán por el SEBIN. Primero Justicia denunció la desaparición forzada del concejal del municipio Libertador de Caracas Fernando Albán, que fue detenido el viernes sin orden judicial por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el aeropuerto de Maiquetía. La diputada a la Asamblea Nacional Dinora Figuera, de PJ, indicó en las afueras de El Helicoide que también fueron a la fiscalía pero tampoco les informaron. Señaló que el secuestro de Albán constituye una violación de la Constitución y una muestra de la persecución del gobierno contra la dirigencia de la Tolda Amarilla.
A través de una nota de prensa, el partido responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por la vida del concejal caraqueño. El gobierno está enfocado en desdibujar a Primero Justicia. Quieren vulnerar a sus dirigentes. Tenemos los casos de Julio Borges, perseguido, y de Juan Requesens, secuestrado por el régimen, expresó Figuera. Alertó que el gobierno puede sembrar a concejal para incriminarlo. Jesús Armas, concejal de Libertador, comparó el caso de Albán con el del diputado Juan Requesens. Indicó que su compañero de cabildo se ha dedicado a trabajar con las iglesias en las comunidades caraqueñas. El cardenal Jorge Eurosa Sabino exigió a las autoridades aclarar la situación y respetar los derechos civiles, políticos y constitucionales del edil. Es importante que se aclare la situación, que él sea liberado. Que todo se haga de acuerdo con las normas que establecen las leyes de la República, manifestó. Familia de Requesens desmintió pruebas presentadas ante la CID por el gobierno. La familia del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, detenido hace 2 meses por su presunta implicación en el atentado con explosivos del cual salió ileso el presidente de la República, Nicolás Maduro, desmintió este viernes las pruebas presentadas por el gobierno venezolano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. El padre del legislador, Juan Guillermo Requesens, dijo a periodistas que al parlamentario se le siguen violando de manera sistemática sus derechos humanos pues, asegura, no tiene certeza de que se estén cumpliendo las indicaciones médicas en su caso. Mi preocupación es que esa foto que sacaron con unos médicos, si fue de ayer Juan se sentía mal o no, tenía algún problema médico. Eso es un motivo de preocupación para mí como padre y médico y para toda la familia, sostuvo, reseñó F. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry De Boe, aseguró ayer ante la CID que el gobierno de Maduro garantiza los derechos de los privados de libertad en el país caribeño. En su exposición enseñó imágenes del diputado Requesens en las que se le aprecia caminando, con una visita familiar y recibiendo atención médica, según describió De Boe. El hecho de que existan esas fotografías constituyen, según el padre de Requesens, otra violación a sus derechos pues el acto médico es confidencial, así como la visita de sus familiares debería ser privada. Juan Requesens fue detenido el pasado 7 de agosto por funcionarios del SEBIN junto a su hermana Rafaela, quien fue puesta en libertad 2 horas después. 3 días después de la detención del legislador, el gobierno difundió un video en el que se veía a Requesens, sentado frente a una cámara, asumiendo que formó parte en la organización del supuesto atentado, pero que actuó sin saber de qué se trataba, atendiendo a una solicitud del expresidente del Parlamento Julio Borges. También circuló un segundo video en el que se ve a Requesens en ropa interior aparentemente manchada de excrementos, sin pronunciar palabra. Su familia y abogado, que aseguran solo han podido verlo en una ocasión, califican su detención como secuestro. ONU quiere enfocar esfuerzos regionales en protección de migrantes venezolanos. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, afirmó este sábado a su llegada a Colombia que se enfocará en la protección regional de los migrantes venezolanos para evitar que sean víctimas de la criminalidad, especialmente las mujeres y los niños. Grandi, quien inició una gira que también lo llevará por Argentina, Perú y Ecuador, aseguró a la prensa que su mayor preocupación son los riesgos que están enfrentando los venezolanos que huyen en masa de la crisis económica en su país. Queremos que los venezolanos puedan tener instrumentos, acceso a una protección, en varios países y que no sean expuestos a riesgos, a criminalidad, peligros, especialmente las mujeres, los niños, sostuvo el funcionario de Naciones Unidas. Grandi anunció que viajará este domingo a la ciudad fronteriza de Cúcuta, por donde ingresan los venezolanos que en un importante número siguen su travesía hacia el sur del continente, para ver personalmente la situación. El alto comisionado para los refugiados insistió en que este inusual éxodo, que el gobierno de Nicolás Maduro niega, debe atenderse mediante una estrategia regional, porque muchos problemas son los mismos en diferentes países. En ese sentido, destacó la reciente designación del ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein como su representante para los migrantes y refugiados de Venezuela.
Su papel será el de coordinar la acción internacional de manera más eficaz, de buscar recursos, más recursos para ayudar a los venezolanos, señaló. La ONU calcula que cerca de 1,9 millones de personas han dejado Venezuela desde 2015, a causa de la difícil situación interna marcada por la escasez de alimentos y medicinas y productos básicos, además de una hiperinflación. Solo Colombia estima un flujo migratorio de 1 millón de personas por su territorio, y ha regularizado temporalmente a 820.000 venezolanos. En una reciente declaración en Ginebra, Grandi precisó que unas 5.000 personas abandonan Venezuela cada día actualmente, en el mayor movimiento de población en la historia reciente de América Latina. El presidente de Venezuela niega que en su país haya una crisis migratoria y ha pedido a la ONU sincerar las estadísticas. También desmiente que exista una emergencia humanitaria a raíz de la escasez crónica de artículos de primera necesidad. Antes de proseguir su periplo por Argentina, Grandi se reunirá el lunes con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien desde su llegada al poder el 7 de agosto está ejerciendo una fuerte presión diplomática sobre Maduro, a cuyo gobierno tacha de dictadura.